14:50. Bueno, para todos los productores vitivinícolas, empleadores y demás, vamos a hablar de algo que ha generado bastante controversia, polémica, y lo que queremos es aclarar qué está pasando con el RENATRE, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Tengo el gusto de saludar al doctor Raúl Pisolito, que es abogado y asesor laboral de ACOVI. Raúl, ¿cómo está? Norma Pimienta lo saluda. Buenas tardes, Norma, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Cuéntenos, porque hay un lío que es difícil de entender esto. A ver, cuéntenos, ¿qué ha pasado? Sí, en realidad es un tema bastante sencillo, pero que genera bastante polémica. Sí. Hace más o menos un mes el Registro Nacional de Trabajo Agrario, el RENATRE, modificó una normativa que regula la emisión de las libretas de trabajo que ellos administran. Recordemos que por la ley de 25.191 que crea el RENATRE, los empleadores agrarios rurales deben tramitarle a sus trabajadores la libreta de trabajo rural. Bien. Esto tiene más de 10 años, Sí. pero se armó la controversia porque el RENATRE entendía que dentro de ese trámite los empleadores tenían que tramitarle esa libreta a sus empleados vitivinícolas, es decir, al obrero de viña. Ajá. Y no es así. No es así. Ajá. El RENATRE rige nada más que para el trabajador agrario, Bien. pero no al vitivinícola. El empleado vitivinícola se regula por el derecho común, por las normas de la ley de empleo, la ley de contrato de trabajo, y no por la ley de trabajo agrario. Claro. En función de eso, los trabajadores vitivinícolas no tienen que tener una libreta de trabajo, su empleador no la tiene que tramitar, y los empleadores no tienen que aportar al RENATRE. Claro, porque aportan, no es gratuita, claro, digamos. porque aportan al ANSES. Aportan al Fondo Nacional de Empleo, cuyos fondos van al ANSES. Claro. Por ejemplo, si un trabajador vitivinícola, un obrero de viña, se queda sin trabajo y pudiera tramitar el subsidio por desempleo, como siempre, antes, durante y después del RENATRE, lo hizo ante el ANSES. Claro. Y no ante el RENATRE. ¿Y por qué se generó esto, doctor? Y porque ahí, recordemos que el RENATRE es jurídicamente hablando, es un ente público no estatal, es decir, tiene facultades públicas, puede cobrar una contribución, puede aplicar multas, puede iniciar sumario a los empleadores que no tramiten la libreta, que no es el caso de los vitivinícolas. Claro. Y además percibe un fondo, que lo crea esta ley de creación del RENATRE, que está destinado a un subsistema que es de desempleo que administran ellos. Claro. Pero no es el caso del vitivinícola. Recordemos que el RENATRE está integrado por las cámaras empresarias nacionales y por UATRE. Claro. Entonces, lo que estaría haciendo este sistema es sacar fondos de la actividad vitivinícola para llevárselos a UATRE o a otra actividad que de la que no participan los obreros. Y esto ni fue los trabajadores ni los empleadores vitivinícolas. ¿Y esto fue publicado en algún boletín oficial o de dónde surgió? El RENATRE lo único que hizo dos cosas, sacó una resolución donde regula cómo es el trámite de la libreta de trabajo. Y entre eso incluye un nomenclador con las distintas actividades dentro del campo. Claro, y ahí incluyó... Exacto, la cosecha de trigo, de soja. Sí, puede haber sido un error tipográfico o no. No, nosotros entendemos que es una picardía. usted porque es un mal pensado. Tiene conceptuales, porque no habla de obrero de viña, habla de peón viñatero, peón de viña, es decir, una terminología más... Usted es un mal pensado, Raúl. Es un mal pensado, Raúl. No. Esta controversia tiene 10 años. Qué bárbaro. Llegamos hasta la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que le rechazó el planteo al RENATRE. A su vez, en el 2010, el Ministerio de Trabajo sacó una resolución, la 255, que expresamente dice que los obreros de viña, regulados por el convenio colectivo 154/91, se rigen por la ley 24.013 y no por la 25.191, como sostenía el RENATRE. Lo grave de esto es que con esta confusión no solo pretenden recaudar estos fondos, sino que le pueden caer una inspección a un empleador
Claro, por ejemplo, durante la cosecha, y decirle, mire, no está aportando. Que usted le ha aportado a la FIP sí, y al sistema, usted no le ha tramitado la libreta. ¿Y la corte se expidió en eso? Es un tema bastante complejo, pero la Corte le rechaza el planteo. Rechaza el planteo, está bien, y lo que se ha cobrado debería ser devuelto, por lógica. No, en realidad el sector siempre lo tuvo claro y siempre hizo los aportes incorrectos. Hubo algunos casos, sobre todo de sumario y demás, que jamás fueron resueltos a favor del RENATRE. Claro. Bueno, entonces ahora vuelven con esto, claro. Han hecho un instructivo que lo están repartiendo, creo que a los consejos profesionales y demás, porque esto normalmente lo aplican los contadores, y entramos en esta confusión de que cuando uno hace el 931, deriva esos fondos que deberían ir al Fondo Nacional de Empleo hacia el RENATRE. Entonces, en definitiva, ¿qué tienen que hacer los productores? Así en síntesis. Seguir liquidando los sueldos y llenando los formularios 931 de acuerdo a la normativa general, no de acuerdo al régimen del RENATRE. Perfecto, eso para que lo tengan claro. ¿Y si les cae alguna inspección, Raúl? Y yo les sugiero que se busquen un buen abogado, un asesoramiento en las cámaras del sector. Le aclaro que esta posición es de ACODI, que es la cámara que yo represento, pero del resto del universo de las cámaras vitivinícolas, incluido la Federación de Obreros de FOEVA también. Exacto, FOEVA. Y contratistas de viña, porque a veces también el RENATRE pretende inscribir a los contratistas de viña, que también tienen un sistema de desempleo. O sea que esto no rige a la vitivinicultura. Perfecto. Bueno, está más que claro. En cualquier momento, en todo caso, lo volvemos a llamar para enfatizar sobre esto si sigue dando vueltas por allí esa comunicación, ¿no? Bueno. Avísenos. Gracias, Raúl. Con mucho gusto. Hasta luego. Chao. El doctor Raúl Pisolito, abogado y asesor laboral de ACODI.